Y vamos con información que estábamos revisando. Se aprobó en la Cámara de Diputadas y Diputados el proyecto de reajuste al salario mínimo y pasa al Senado. ¿Cómo se ve el escenario legislativo para esta iniciativa? Lo conversamos con la ministra de Trabajo y Previsión Social, Janet Jara, quien nos acompaña hasta ahora. Ministra, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. A ver, ministra, se destraba esta discusión en la Cámara de Diputadas y Diputados. ¿Esto también se puede aplicar a su juicio a lo que va a ser la discusión en el Senado sobre este proyecto? Bueno, lo primero que quiero señalar es que esta fue una discusión bastante intensa que partió antes del 7 de mayo de las elecciones, que continúa ahora, ¿cierto?, con un resultado electoral sobre la mesa ya puesto, en el cual hubo muchas posiciones confrontadas, pero que logró tener una base de acuerdo con quienes estaban disponibles para poder legislar sobre la materia, que nos hace pensar, Nicolás, que esperamos que en el Senado se repita el mismo ejercicio, en el sentido de que ya va con una fuerza y una potencia, un apoyo muy amplio desde la Cámara de Diputados y Diputadas, pero que sinceramente no fue nada fácil, digamos. No, para nada. Tuvo bastantes elementos que estuvieron presentes, algunos bastante válidos respecto del tema de las pymes, se apoyó con un subsidio, otros de carácter más político y que de repente hacen que terminaran pagando la cuenta a los trabajadores y las trabajadoras. Entonces fue una tensión importante. Ministra, bien déjeme resuelta, ir a... Sí, y más allá de las declaraciones, conversaciones, negociaciones, no solamente entre el gobierno y los parlamentarios y parlamentarias, sino también con los organismos que representan a los trabajadores. Esto ya había sido acordado con la CUT en su minuto ante el gobierno, sí, claro, para adelantar lo que es la llegada de los 500.000 pesos el próximo año. Pero déjeme quedarme con el último punto, que finalmente logra que esto tenga 120 votos a favor, que es lo que tiene que ver con los impuestos para las pymes. Sí. En algún minuto el ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo, bueno, el problema acá es que las pymes quieren negociar con un tema que es tributario cuando estamos hablando de un tema de salarios, y para eso también está la reforma tributaria. ¿Finalmente el gobierno cede y esto da paso para poder avanzar? Bueno, quisiera señalar lo siguiente. La idea de un sistema tributario es que tenga ciertas reglas, ¿cierto?, en los cuales los contribuyentes estén sometidos al mismo régimen, ¿no? Por cierto, en nuestro país siempre ha habido regímenes especiales para las pymes y se tomó en algún minuto esta medida de rebajar la tasa del impuesto de primera categoría al 10%, pero era evidente que para volver a la tasa habitual que tienen todos los otros contribuyentes, esto requería una progresividad. Y eso era lo que proponía, Nicolás, la reforma tributaria. El problema es que cuando la oposición vota en contra de la idea de legislar, dejaron a las pymes sin esta tasa que iba a ir aumentando progresivamente en el tiempo. Hasta 15%. Claro. Entonces, ese es un efecto que no sé si no se vislumbró en su minuto, pero que ocasionó esta dificultad. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? El proyecto de salario mínimo tenía su principal componente, que es el reajuste gradual a 500.000 pesos, más el apoyo a las pymes, pero ya tenía comprendido una extensión de la vigencia de la tasa del 10. ¿Para qué? Para que los ingresos percibidos en este año comercial, que va del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023 y que se declaran en abril del 2024, estuvieran con la tasa del 10%. ¿Qué nos propone entonces algunos sectores de la oposición? Que este acuerdo se pueda extender, en particular Renovación Nacional, donde la diputada Sofía Cid y Miguel Mellado jugaron un rol muy fundamental. Yo lo quiero reconocer porque esto también se trata, ¿cierto?, de quienes estamos en disposición de buscar un acuerdo por el bien del país. Que nos plantearon la legítima preocupación de que se pudiera garantizar un periodo más para las pymes, a fin de que también pudieran ir absorbiendo sus costos laborales, sus costos tributarios, en un régimen en el cual la tasa el próximo año comercial sería de un 12,5%. Por tanto, lo que se propuso, ¿cierto?, es que se va a hacer una indicación en el Senado para efectos de la declaración que se va a presentar en abril del 2025. Pero la discusión tributaria tiene que seguir su curso y en eso es lo que ha estado el ministro de Hacienda, lo hemos estado apoyando por encargo del presidente de la República, pero tiene que seguir también su curso porque es evidente que a puro parche todos los años, primero no se va a solucionar la situación tributaria de las pymes y en segundo lugar porque el principio de tener una mejor recaudación progresiva, es decir, de quienes más ganen, más paguen impuestos, sí, nos va a permitir financiar gasto social tan importante para el país.
Claro, aquí hay un tema relevante, porque finalmente, y quiero preguntarle desde su óptica en esta discusión, que como usted dijo, ministra, no ha sido para nada fácil, quizá a diferencia de otras discusiones, la del año pasado, por ejemplo, sobre el salario mínimo, de hecho se destacó justamente porque, lo voy a decir en buen chileno, pasó rapidito, pero eso no es un tema de tiempo, sino que más bien había un acuerdo, ya se había incorporado un subsidio para las pymes para el aumento del sueldo mínimo. Aquí hay una novedad, evidentemente se adelanta lo que es el objetivo que tiene el gobierno del presidente Boric para llegar a 500.000 pesos. Y obviamente para las MIPYMES y las pymes no es un tema fácil, considerando también la situación económica. Pero le quería preguntar, ¿se llega a un acuerdo que impulsa también Renovación Nacional para llegar a estos 120 votos? Ahora, en el Senado también desde la oposición, ¿cómo se puede llegar a una mayoría aún más grande, más amplia, digamos, en términos de, finalmente, desde el gobierno se ha dicho, aquí se está jugando con los salarios, con los ingresos de los trabajadores? Yo me imagino desde la buena fe que nadie finalmente quiere, evidentemente, llegar a ese punto tan sensible para todas las familias, pero hay costos asociados. Sí, bueno, hay costos asociados y por eso también hay un subsidio que es el que se creó el año pasado. En rigor, lo que ocurrió es que el año pasado tuvimos la oportunidad de hacer esta legislación, que fue una muy buena medida, ¿no? Porque después, habías cuenta, la inflación que hubo permitió, ¿cierto?, apalancar el alza en el costo de la vida para las familias, y yo creo que en eso todos estamos de acuerdo. La situación a la que llegamos este año es muy parecida a la del año pasado, solo que este año eran dos periodos de alza de salario mínimo, el 2023 y el 2024, es decir, la próxima alza de salario mínimo va a ser recién en mayo del 2025. Entonces son dos periodos en la cual ya tenías una base de acuerdo con la CUT, muy importante en la materia, y una base de acuerdo con más pymes que las que habían el año pasado. Yo eso también lo quiero decir porque de repente se generan confusiones en la opinión pública, porque algunas pymes tienen más visibilidad que otras. Sí, pero lo que pasa es que también son muchísimas organizaciones. Yo llego a contar casi 200 organizaciones de pymes, donde una dice que representa más que la otra. Es bien complejo. Es así, un sector bastante diverso, pero sin duda hoy día han logrado converger en un buen acuerdo, que yo creo que también es que no es contradictorio. Yo creo que es ahí donde tenemos que poner el esfuerzo, en señalar que no es contradictorio avanzar en un salario digno para las familias que les permita básicamente llegar un poco más tranquila a fin de mes con apoyar a las pymes, y eso es lo que estamos haciendo. Por supuesto, pero para seguir avanzando ahí, también explicando lo que es este proyecto, que es bien relevante a esta conversación, le hago la pregunta, ¿fue un error o un problema lo que a nivel público se declaró desde el Ministerio de Economía cuando se hace este acuerdo con 11 asociaciones de pymes, después aparecen 65, 120, desde la oposición también esto se toma como una situación de un mal proyecto? ¿Esto complicó las discusiones finalmente o no? Yo creo que se enredó harto con temas más políticos, Nicolás, que propios del acuerdo, porque como señalaba, con las pymes había una base más amplia de organizaciones de pymes adhiriendo al acuerdo que el año pasado, pero algunos planteaban que aquí no había ningún acuerdo, entonces, o que se requerían más organizaciones. Entonces era legítimo preguntarse si en el fondo aquí lo que se estaba pidiendo era una unanimidad o una autorización a los empleadores para subir el salario mínimo, lo cual es bien contrario a la naturaleza de por qué en los países existe salario mínimo. Ahora, lo que ocurre es que los gremios de pymes son muy diversos, pero si uno lo mira bien, yo creo que no le hace muy bien a la política esto de que se saque una carta con 15 pymes, mañana otra con 17. Pero es que el gobierno lo hizo también, pues, ministra. El ministro de Economía con 11 asociaciones. El gobierno lo que hizo fue suscribir un acuerdo con las pymes. Pero con 11. El tema es que después sí, porque en el marco en el cual hay una institucionalidad en el cual participan las pymes, ahí se da ese debate. Sí. Ahora esto es parte de la democracia y, por cierto, habían organizaciones de pymes que eran muy sectoriales, muy regionales. Claro, yo entiendo el punto de que finalmente el gobierno no puede buscar la venia unánime de quien paga los sueldos, y eso pero es lo de fondo es que yo creo que es un buen acuerdo también para las pymes, porque imagínese que aborda un esfuerzo que no solo del sector privado, sino que también del Estado. Lo decía hace un rato atrás el ministro de Hacienda, cerca de 1.200 millones de dólares divididos en un subsidio, en la prórroga de la tasa del impuesto de la primera categoría, en la extensión del ingreso mínimo garantizado que termina ahora a fin de año, y en algo que no se visibiliza mucho pero que también va en este proyecto de ley, que es el aumento de los tramos para acceder a la asignación familiar.
Entonces va a calificar más gente para este aporte del bolsillo familiar electrónico, del familiar propiamente tal, pero además del bono marzo. Entonces hay varias consecuencias en esto. Y la diversidad del mundo de las pymes yo creo que va a encontrar un buen encauzamiento, porque otra de las cosas que se estableció en el proyecto de ley es que las pymes, dentro de su institucionalidad, que es este Consejo de Empresas de Menor Tamaño que dirige el Ministro de Economía, van a poder también participar del Consejo Superior Laboral, eligiendo entre ellas un representante. Entonces la idea es ir fortaleciendo una participación más representativa, ¿no? Y seguro igual a veces hay diferencias, es parte de los debates, pero lo importante es que no dejemos de avanzar. Yo creo que eso es la gran lección del día de hoy, donde hubo muchos parlamentarios y parlamentarias disponibles hasta el último minuto para llegar a un buen acuerdo. Claro, pero algunos que no dan su brazo a torcer, digamos, en esta discusión. Por ejemplo, desde el Partido Republicano, usted fue crítico también de esa mirada. Es ineludible, evidentemente, también hacer un recuerdo de lo que fueron las elecciones y los resultados, digamos. La composición del Consejo Constitucional es completamente distinta al Congreso para ese partido, pero evidentemente tiene una fuerza importante dentro de la derecha. ¿Cómo lo ve usted? Pensando en otras discusiones que podemos en los próximos minutos ahondar. Sí, yo lo veo muy complejo. La verdad es que el Partido Republicano, como lo hemos señalado con anterioridad, se declara un partido pro familia, y no sé qué mejor medida podría contribuir a las familias que tengan un ingreso que les permita llegar un poco más tranquilo a fin de mes. Si uno mira el salario mínimo, no está hablando de una cifra en etéreo, en teoría, está hablando de algo concreto, que le permite a los jefes y las jefas de hogar tener algo más de recursos para poder vivir más tranquilos. También se negaron al salario mínimo, y se negaron también con anterioridad a las 40 horas. Sí. Entonces, ellos argumentan el efecto que negativo que tiene para la pequeña y mediana empresa. Sí, la verdad es que uno puede poner los argumentos en donde más le parezca, digamos, y son opciones que se hacen en política pública. A nosotros como gobierno nos parece que para avanzar no pueden ir quedando atrás siempre los mismos, que son en este caso los que menos ganan. Porque muchas veces se ha discutido en el país que no es el momento para hacer uno u otro cambio, pero al final el que ha pagado el plato roto siempre son los que están más atrás, los que menos ganan, los más vulnerables, y eso hay que cambiarlo. Chile se merece que todos avancemos juntos. Para cerrar el puntito y ir con un par de preguntitas, aprovechando de agradecerle su tiempo, ministra, tras este trabajo ahí en el Congreso. En el Senado usted espera que esto, no quiero decir rápido, si el concepto no es el correcto, pero que pase de manera bastante más eficiente, con menos discusión, que sea bastante más consensuado. Sí, sería muy bueno, Nicolás, sobre todo que viene precedido por este acuerdo importante, como señalaba. Esperamos, y por una razón bien concreta, yo, por cierto, tengo pleno respeto del Senado, de la Cámara de Diputados como un poder autónomo del Estado, y tengo plena conciencia, digamos, que tienen sus propios ritmos en el debate. Pero sería muy bueno por una razón bien precisa. Queda la próxima semana legislativa y la siguiente es distrital, que se llama, ¿cierto?, donde los parlamentarios van a sus regiones, por tanto no se sesiona acá. Pero ahí se produce el fin de mes, fin de mayo. El tema práctico de tiempo acá. Claro, entonces donde se debiera pagar el salario mínimo, y por tanto esto le daría certezas tanto a las familias como a los empleadores. Esperamos que así pueda ser. Igual el Parlamento también tiene su propio ritmo y eso también es bien legítimo, pero vamos a poner todo de nuestra parte para que así ocurra. Ministra Jara, yo sé que son temas relacionados pero distintos. Quiero aprovechar estos minutitos que nos quedan para hablar de reforma previsional. También en base a esto, a lo que hemos estado comentando en llegar a acuerdos con los distintos actores. El tema previsional es uno de los grandes temas que tiene su cartera, muchísimo, pero este es una situación que ha pasado de gobierno tras gobierno, no ha tocado conversarlo. Sí, claro, de todas maneras. ¿Cómo lo ve usted? Hay también algunas declaraciones donde las cuentas nacionales ya se estarían descartando del proyecto de reforma provisional porque no tendrían votos, no habría opción, se va cambiando algo de la idea matriz que tiene el proyecto. Sí, nosotros como gobierno no hemos descartado ninguna de las modalidades que han sido propuestas en el proyecto de ley original. Ya. Sí, ¿Siguen las cuentas nacionales entonces? Nosotros hemos presentado un proyecto de ley al cual no le hemos hecho indicaciones todavía, por tanto no hay nada que se haya cambiado aún. Lo que sí tenemos claro es que es necesario en esta materia construir un acuerdo, y no por una manía de sacar todo con amplio acuerdo, sino que porque no hay mayorías parlamentarias. Tenemos un Parlamento que tiene una fragmentación y una diversidad política importante, y es evidente que si queremos sacar una reforma que mejore las pensiones hay que buscar ese espacio.
Ahora bien, Nicolás, los instrumentos en la seguridad social que promuevan y que permitan que se suban las pensiones sustantivamente son todos bienvenidos. Nosotros presentamos el modelo en las cuentas nacionales y vamos a seguir avanzando en ese sentido, pero como lo hemos señalado, además de los principios que Chile Vamos nos hizo llegar, nos anunció que nos iba a hacer llegar una propuesta, cosa que ya ha pasado marzo, abril, mayo. Y todavía no se ha presentado la propuesta, ¿no? No, la propuesta no, nos presentaron un listado con 12 puntos que básicamente decían que se llevara el 6% a la AFP, pero sí manifestaban una voluntad de diálogo y yo espero que los próximos días esto se pueda también retomar y acelerar, porque la tramitación legislativa igual es larga de este proyecto, entonces, pero estamos conversando. Sí, se está conversando y no son conversaciones fáciles de todas maneras, y en eso, pero también, para bien o para mal, esto puede ser para los dos lados, la contingencia puede tener mucho efecto, ¿no? Y vuelvo al tema de las elecciones. ¿Usted ve que en la oposición podría haber un cambio también en este proyecto en particular? ¿Es clave? ¿Es una demanda a nivel social? Pero que desde el fondo hay bastante acuerdo en el cambio al sistema, pero en la forma sabemos que eso ha generado que dos proyectos en dos gobiernos anteriores hayan quedado en nada. El tema de la elección, el tema de los resultados, del rebaraje político, como dicen algunos, ¿usted ve una oposición que podría ser más dura, una centro-derecha más dura en este caso? Bueno, yo respecto de los parlamentarios del Partido Republicano, digamos, no esperaba otra posición, digamos, que la que han tenido, que no han estado en el debate previsional, se restaron de la mesa, se han restado la discusión, no han estado tampoco en la posibilidad de construir un acuerdo. De Chile Vamos, sí creo que es bueno que después de este resultado electoral, que es evidente que influye también en la política contingente, al igual como nosotros el oficialismo, todos podamos tomar cierta distancia y asumir con templanza que una elección de consejeros a un consejo constituyente, así como puede haber una municipal, una parlamentaria, no solucionen nada el tema de las pensiones. Entonces, en realidad, espero que en el transcurso de los días el debate se pueda retomar y podamos construir el acuerdo, porque sería muy mala señal que una de las cosas que nos ha pasado en la política, Nicolás, es que, a nuestro entender, hay una especie de desafección ciudadana muy importante que tiene harto que ver con este péndulo, ¿no?, electoral. Y por tanto, si la política sigue sin dar respuesta, la confianza, en vez de avanzar, se debilita en el sistema. Y esa es parte de nuestra tarea. Vamos a ponerle todo el empeño como lo hemos estado haciendo todo este tiempo y esperamos también que la oposición pueda sumarse en ese esfuerzo. Ministra Janet Jara, nuevamente muchísimas gracias por su tiempo y abordar todos estos temas. Nos quedamos muy atentos a la discusión del salario mínimo y otros también. Que le vaya muy bien. Muchas gracias. Hasta luego, ministra. Gracias. Hasta luego.